noches, bienvenido a mi canal. Hoy quiero traer un desafío a tu vida. Hoy quiero traer una pregunta que debe ser respondida y te voy a pedir que te quedes conmigo hasta el final del video para que puedas hacer tus propias conclusiones. Y la pregunta es la siguiente: ¿por qué es necesario hacer políticas hoy? ¿Por qué es necesario participar de la política? Y la respuesta no podría ser más simple, más sencilla. Si tú no haces política, igual se hará. Otros lo harán en tu lugar. Y muy probablemente lo que ellos decidan por ti no solamente iría en tu contra, sino que tú no estarías de acuerdo con ello. Entonces, la única forma en que podemos impedir que otros hablen en nuestro nombre y que otros hagan por nosotros lo que nosotros bien podemos hacer es participando. Y esto es muy importante que lo entendamos, partiendo de la idea de que la política es inherente a las relaciones humanas sociales. Donde quiera que hay relaciones humanas entre personas en nuestra sociedad, allí hay política. Donde quiera que haya una estructura, donde hay gobierno, donde hay reglas, donde hay miembros y donde hay una vinculación entre unos y otros, allí hay política. Esto es muy importante que nosotros lo entendamos, partiendo de la propia familia, porque la familia, donde está papá, donde está mamá, están los hijos y todos los demás vínculos que se desarrollan de esa unión, dando lugar a la familia, allí hay reglas, allí hay normas, allí hay relaciones, allí hay vínculos, allí hay política. La familia, dicho sea de paso, es la primera institución que existe, preexistente a toda la estructura política que hoy gobierna en nuestra sociedad. De hecho, todo sale de una familia. Yo he dicho en algunos de mis libros que todo se levanta o todo se viene abajo en la familia. En la familia se metaboliza, se desarrolla el ADN del que luego se forma todo el tejido de nuestra sociedad. De hecho, todas las instituciones salen de la familia. Entonces, ¿qué fue lo que dijo este filósofo? El señor José Ortega y Gasset. Él hizo en su tiempo un desafío a la juventud. Él dijo: jóvenes, haced política, porque si no lo hacen, igual se hará y muy posiblemente sea en vuestra contra. Y yo quiero tomar las palabras de este filósofo para lanzar un desafío directo a un sector de nuestra sociedad que debe jugar un papel determinante en los días por venir. Cristianos del mundo, es necesario que participemos en política. Es necesario que hagamos política, porque si nosotros no lo hacemos, igual se hará. Y muy probablemente, como está ocurriendo, y lo puedes comprobar donde quiera que vayas, lo harán en nuestra contra. En contra de los mensajes que tú y yo predicamos, enseñamos y ministramos a la gente en nuestras reuniones. Contrario a lo que Dios nos enseñó para que fuera la columna vertebral de la construcción en la sociedad. Si nosotros no lo hacemos, alguien más lo hará por nosotros. Así que no me dejes aquí en el video, espérate un momento y escucha todo el razonamiento y al final haz tu propia conclusión. Para poderlo comprender de manera más gráfica, tendremos que hacer una evaluación de la situación que estamos viviendo hoy en día. Hoy nos encontramos en medio de una descomposición social aberrante. Y en medio de esa descomposición social está ocurriendo un reseteo de la historia a todo nivel. A nivel económico, a nivel social, a nivel tecnológico y por supuesto a nivel moral. Este cambio está sobre un nivel de descomposición sin precedentes en la historia de la humanidad. ¿Y por qué?
¿Por qué llegamos a este punto? ¿Cómo llegamos a este punto? ¿Cómo llegamos aquí? Porque dejamos la política en manos de personas que carecen de los valores y principios esenciales para la vida. Personas personas amorales que terminaron abriéndole la puerta a la inmoralidad en nuestra sociedad y que han sido permeados por la corrupción a todo nivel. Ahora, ¿dónde comenzó todo esto? Y tendríamos que irnos al último reseteo de la historia que ocurrió a mediados del siglo XVII, en los años 1700, el siglo XVIII, junto con la Revolución Francesa, donde justamente apareció un personaje llamado Napoleón Bonaparte, que fue un militar que tuvo un rol protagónico importante en una revolución que ocurrió en el año 1769. Fue cuando nuestro amigo Napoleón Bonaparte nació, y la revolución se desarrolló entre el 89 y el 79. Así que él fue un protagonista en el medio de este proceso. Allí se reseteó la historia, se acabó con el antiguo orden mundial y se ganaron el derecho a escribir la historia. Pero no lo creas de mí, te voy a dar las palabras que él mismo dijo. Allí fue, en esa época, donde se puso el piso a lo que hoy conocemos como democracia. Pero fíjate algunas de las palabras de Napoleón Bonaparte. Él dijo: la moral no tiene nada que ver con un hombre como yo. Él reconoce públicamente que la moral no tiene cabida en él. La forma como él se movió, se manejó en su campaña, en sus guerras, no respondía a ningún criterio moral. Y él dijo, en palabras de él, no mía, la historia la escriben los ganadores de la guerra. Aquellos que se hacen del poder se ganan el derecho a la distribución del botín y a escribir, o en su lugar, reescribir la historia para que pueda ser totalmente de acuerdo a los intereses que lo motivaron a ello y que ahora les permiten permanecer en el poder, moviendo los hilos desde todas partes. ¿Qué más dijo Napoleón Bonaparte? No razonas con los intelectuales, les disparas, los matas. Esta revolución no tiene cabida para discutir, para el debate. Aquel que sea intelectual lo quitamos del medio. Entonces, y él sabía cómo hacerlo, sabía cómo manejar. Una vez que quitaba a los intelectuales del medio, él sabía cómo manipular al común de la gente, a la masa, a la gente común. Y él dijo, el hombre es movido solo por dos palancas. Y vaya que desde entonces todo el sistema de gobierno civil del mundo se vale de las mismas dos palancas. Él dijo, el miedo y el interés propio, los intereses egoístas de cada quien. Vamos a trabajar los intereses de las personas y vamos a usar el miedo para poder mantenernos en el poder y para poder controlar a la masa y mantenerlos silentes. Sígame para que se dé cuenta de lo que estoy hablando con ustedes, que es muy importante. Mira lo que él dijo. Si quieres ser un éxito en el mundo, promételes todo, pero no le entregues nada. Y me parece que estaba colocando el piso de lo que hoy conocemos como populismo. Cuando el político, sin importar si es de derecha o de izquierda, en sus campañas te ofrece y te ofrece a sabienda de que la oferta electoral no es algo que él va a cumplir. El objetivo es manipularte para poder empoderarse, para poder tener un arribo al poder. Miren dónde nació este niño que hoy es un adulto llamado populismo. ¿Qué más dijo
Napoleón Bonaparte, entre los muchos dichos que usted lo puede encontrar en internet de manera libre, puede ir allí a encontrar todos los dichos de él. Yo no me estoy inventando nada, pero estoy resaltando algunos para que te des cuenta cuál es el hilo de pensamiento que estaba dentro de esa revolución. Él dijo: la religión es excelente para mantener callada al común de la gente, para tener callada a la gente común. Y dijo en otro pensamiento relativo a este, dijo: la religión es la que impide que los pobres maten a los ricos. Yo quiero que tú analices lo que yo estoy compartiendo contigo. Pero dijo una, y con esta voy a salir de los dichos de él para continuar en el planteamiento que te estoy haciendo. Él dijo: la historia es un conjunto de mentiras acordadas. Te lo voy a repetir. La historia es un conjunto de mentiras acordadas. Y entonces, ¿acordadas por quién? Ya él nos explicó que la historia la escriben los que se ganan la guerra. Aquellos que ganan la guerra se ganan el derecho a escribir la historia. Y es la que va a ir a los libros de textos. Y es la que nos van a enseñar en los colegios, en las universidades. Después de ese reseteo de la historia que dio al traste con el antiguo orden mundial, tema que no voy a compartir contigo en este video, pero que es impactante, cómo borraron de los libros de historia y de la faz de la tierra a un imperio que era totalmente diferente, pero contrario al espíritu que inspiró lo que hoy en día conocemos como democracia en nuestro medio. Esto es importante que lo entendamos. Él dijo: la historia es un conjunto de mentiras acordadas. ¿Por quién? Acordada por los aliados, por los ganadores de esa guerra. Ellos se ganan el derecho a escribir la historia y luego el pueblo se pone de acuerdo con ellas porque les es entregada a través de estudio. Fíjate. Nosotros aplaudimos el nacimiento de la democracia dentro del contexto de la Revolución Francesa, con un enunciado muy sencillo que muchos lo repiten sin ver la magnitud de su implicación. Pues la democracia es el gobierno del hombre, por el hombre y para el hombre. Y no advertimos y le pasamos por alto e ignoramos por completo que esta premisa de un solo plumazo sacó a Dios, lo arrancó de la construcción social y lo relegó a una religión que luego estaría tutoriada, monitoreada y controlada bajo la supervisión del Estado naciente de esa democracia. Préstame atención que te estoy llevando de la mano, es muy importante lo que te estoy diciendo. De allí se creó ese concepto que estuvo más cercano en las monarquías de la separación de iglesia y Estado. Y aunque es un concepto no escrito en nuestras constituciones, es un concepto que ha sido insertado en el inconsciente colectivo y que todos empezaron a validar y que los cristianos lo validaron como un hecho indiscutible. Entonces, desde allí, muchos de nuestros intelectuales no participamos en política. ¿Y cuáles son las consecuencias? Que se desarrolló un estado seglar, amoral, que terminó abriendo las puertas desde adentro a toda forma de inmoralidad. Hoy se crean leyes para prohibir leyes morales, pero por otro lado se aprueban leyes para que haya leyes inmorales. Entonces es una cosa rara. Lo malo se le llama bueno y a lo bueno se le llama malo. Y si no se le llama malo, se le considera antiguo, obsoleto, caduco y sin ninguna referencia en la actualidad. Ahora, fíjate esto. Dentro de ese contexto, de ese estado seglar, de ese estado amoral, entonces se crearon dos ideas para polarizar el pensamiento de la sociedad en dos vertientes, en dos puntos.
y de esa forma colocarle una gringola a la sociedad para que no pudiese examinar otra opción, otra alternativa o otra manera de hacer política. Y cuando se presentase ante ellos, ellos solamente tuvieran en un abanico de opciones dos oportunidades. Se creó el capitalismo y se creó dentro del mismo contexto lo que parece una antítesis en apariencia en el público, pero que tras batidores fue creado por los mismos que mueven el poder, que mueven los hilos del poder tras batidores, aquellos que trabajan en las sombras, aquellos que fueron los que planearon el reseteo de la historia anterior, aquellos que planificaron todo lo que hoy ocurre y que todavía tienen niveles de control significativos en nuestra sociedad. Ellos crearon a un supuesto enemigo para que hubiera la parte y la contraparte, para ellos poder tomar después la opción de presentarte. Esto es el antiguo problema, reacción, solución. Entonces, ¿qué pasa? Te presento el capitalismo, te presento el comunismo, que hoy en día lo conocemos mucho mejor porque abandonó su ala más radical del siglo pasado, donde mataron a más de 100 millones de personas. Hoy se presenta a través de su hijo predilecto, que es el socialismo. Y entonces a través del socialismo y la etiqueta socialdemócrata se forjaron todos nuestros políticos en la Internacional Socialista, y hoy tenemos un 95% de toda la gente, para ser conservador, que hacen política en el mundo, vienen de la escuela socialista, que es un hijo del comunismo. Entonces es importante, dentro de esa tesis polarizaron a la masa, polarizaron a la sociedad, haciendo que ambos sistemas se enfrentasen públicamente y fracasasen y se alternaran en el poder para llegar a un punto en el cual la sociedad se sintiera defraudada, decepcionada de ambos, esperando que entonces quien mueve los hilos del poder le presentase una opción diferente y se allanara el camino para lograr el establecimiento de una gran tiranía mundial, como es la agenda que se ha motorizado, que se ha movido desde el año 2000 hasta ahora, acelerando el paso de forma cuántica y acelerando la descomposición social, viendo que había quien los contenía y quien les estaba haciendo frente y que serían descubiertos y serían expuestos a la opinión pública, perdiendo de esta forma el poder que tenían en los últimos 300 años. Entonces metieron el pie en el acelerador y aceleraron todo este proceso, aprobando leyes, justamente haciendo política, mientras los cristianos del mundo estaban muy entretenidos haciendo su mejor tarea, predicando el evangelio, compartiendo las buenas nuevas de salvación, pero totalmente ausentes de la construcción social. Dios se invisibilizó a nivel social y también se invisibilizó la capacidad de crear políticas que lo expresaran a nivel social. Y esto es muy importante que lo entendamos. Entonces, esto permitió que la política fuera corrompida. Y la mejor forma de hacerlo era corrompiendo a todos los que hacen política. La política es buena en esencia. Esto es importante que tú lo entiendas. Pero si yo la corrompo, creo un paralelo y lo corrompo completamente, tú al mirar al paralelo quitas la mirada del original y te fijas en la sombra, y al ver la inmensa corrupción que hay en la política y en la práctica de la política por gente sin valores y sin principios, tú llegas a pensar que la política es mala y por eso te alejas mucho más de la política. Y ellos no hicieron esto inocentemente, lo hicieron de forma consensuada, fue todo un plan. Entonces los cristianos no participan en política. De ahí surgió el concepto de que la política es del diablo. Y por supuesto los diablos de este mundo se lo creyeron y dijeron: qué bueno, estamos jugando solo en esta partida, no tenemos a nadie más, así que solamente estamos montando nuestro show entre nosotros y aquellos que dicen que nos adversan, pero todos jugamos para el mismo equipo. Entonces la política es del diablo, la política es corrupta,
Y los cristianos se convirtieron en su participar democrático solamente en votantes, con la idea de que cada vez que se presentara las ofertas electorales, los cristianos votarían por el menos malo. Pero qué triste, cuán profundo caló este concepto, que los cristianos no consideran a sus hermanos, a los propios cristianos, como menos malos. Porque cuando algunos cristianos participan en política, qué triste es tener que reconocer esto. Los cristianos no votan por los cristianos. Y piensa que le están haciendo un favor para evitar que gane, para que no se meta en ese pantano de corrupción, para que no se vaya a dañar, para que no se dañe su reputación. Y no se dan cuenta que al hacer esto le impiden a ese Hijo de Dios, que es luz del mundo y sal de la tierra, leudar lo que ha sido contaminado para poderlo restaurar y ponerlo al servicio del prójimo. ¡Qué ignorancia! ¿Cómo caímos en la trampa con tanta simplicidad? Entonces, votan por alguien de derecha, por alguien de izquierda o de cualquiera de las combinaciones que se den en centro derecha, centro izquierda, no importa. Vota, viene un populista de la derecha o de la izquierda, te hace una promesa o te ofrece alguna prebenda y tú terminas creyendo, y siempre estás creyendo algo que nunca se cumple en la práctica, pero votas por cualquiera de ellos, aunque sabes que por su reputación, por sus valores y por sus principios no representan tus intereses, no representan tus valores, no representan la enseñanza que Dios te dio, y aún así sales a votar por ellos. No solamente no participamos en política, sino que le impedimos a los que quieren hacerlo que lo hagan y los dejamos al margen, siendo que somos tantos y que podíamos hacer la diferencia y determinar quién es gobernador, quién es alcalde, quién es concejal, quién es presidente, quiénes son los que liderizan los organismos multilaterales, quiénes son jueces, quiénes son magistrados. No, nos convertimos en meros espectadores de una política representativa de alguien que dice que hace democracia, y nos metió en una trampa en la que cada día perdemos libertad y se violan nuestros derechos fundamentales. La consecuencia de todo esto es que creamos una conducta neutral, y esta conducta neutral creó un vacío en la construcción social que por supuesto fue capitalizado por este movimiento de izquierda en la actualidad, proyectado a través de su hijo predilecto, el socialismo. Y por eso es que hoy se aprueban leyes que legalizan lo malo y prohíben lo bueno. Y valga la frase de Martin Luther King Jr., que dijo que una nación se condena a sí mismo cuando su gobierno legaliza lo malo y prohíbe lo bueno ante el silencio cómplice de la iglesia. Es por eso que esto está pasando. Es por eso que la ideología de género es aprobada en tantos países del mundo, inclusive sin que se hayan cambiado sus constituciones, sin consultar con la gente, sin consultar con la familia. Se convierten en leyes impuestas a través de un lobby de organizaciones de élites que tienen mucho dinero para corromper a magistrados y para corromper a políticos que no tienen valores y principios, que no tienen convicciones, a quienes le pueden encontrar un precio. Todo esto porque hemos dejado un vacío, y esto se ha convertido en una descomposición aberrante sin precedentes en la historia. No te dejes engañar, porque ellos se presentan con etiquetas de liberal, de progresista, pero no se le puede llamar progresismo a esta descomposición social. Ellos se presentan con etiquetas de libertad y de igualdad, pero no te igualan hacia arriba, te igualan hacia abajo. Se llaman socialdemócratas, pero no son más que oportunistas de turno que sirven de títeres de otros que son títeres de quienes realmente mueven los hilos del poder a nivel mundial. Élites que, relacionadas con la oscuridad en todas sus formas, se han dispuesto a hacer todo lo que han hecho
para establecer una gran tiranía mundial y lo logran a través del gobierno civil en las naciones y a través de inundar lo que llamamos derecho para que nuestros abogados y nuestros magistrados estén a servicio de esos intereses egoístas y perniciosos que benefician a una ínfima minoría en detrimento de las grandes mayorías. Ellos llegan a los cargos políticos, esto es triste decirlo, llegan a los cargos políticos con los votos de los cristianos, con los votos de hijos de Dios. Y llegan allí y crean leyes que atentan contra la familia, contra la moral y las buenas costumbres. Leyes que restringen nuestras libertades y que violan nuestros derechos. Hoy día, ese movimiento ha infiltrado y controla todos los organismos multilaterales del mundo. Y su objetivo primordial es establecer una gran tiranía mundial. Ellos lograron nuestra obediencia, casi que de forma indiscutida, por la mala interpretación de un versículo en la Biblia, en Romanos 13:1, que dice: sométase toda persona a las autoridades superiores. Pero leer eso fuera del contexto de lo que estaba pasando allí es estar corto en la mirada. Porque en Hechos 4:19, cuando los apóstoles fueron forzados a hacer algo que contravenía lo que Dios les había mandado, ellos dijeron: juzgad vosotros, es justo obedecer a los hombres antes que a Dios. Y en el versículo 21 del capítulo 5, ellos dieron la respuesta: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. No es obediencia ciega al que está de turno. Esto es importante que tú lo entiendas, y debes entender que Dios es tu autoridad superior, que Él es el creador, y que Dios, como dije al principio, no es apolítico, porque Dios es rey y tiene sus leyes, la Biblia, y nosotros tenemos una ciudadanía. Y en la vinculación del rey con sus súbditos, con sus ciudadanos, existe política, existen leyes, existe una relación. No sé de dónde rayos sacaron la idea de apolítica para que fuéramos enajenados de la realidad en la construcción social y la dejáramos en manos de personas perversas, amorales, inmorales, que van contra todo lo que Dios nos dio. Esto es importante que lo entendamos. Entonces, Dios es nuestra autoridad superior. La pregunta que tenemos que hacer no es cómo evitar que las leyes sean contrarias a lo que Dios nos enseñó, a lo que nos mandó enseñarle, porque nos mandó que fuéramos e hiciéramos discípulos a las naciones, enseñándoles todas las cosas que yo les he mandado. ¿Cómo podemos tener éxito en que la gente a la que enseñamos pueda encontrar en la sociedad un medio en el cual pueda practicar lo que nosotros les estamos enseñando? Esto es muy sencillo que lo entendamos. Necesitamos hacer política. Necesitamos estar en los parlamentos donde se crean y se hacen las leyes que luego son las que rigen la conducta y el desarrollo de una sociedad. Entonces, para que de esa forma podamos crear leyes que estén alineadas con los propósitos y los principios que Dios nos ha enseñado, y también a su vez podamos frenar los anteproyectos de leyes que atenten o que vayan en contra de la sabiduría que Dios nos ha dado, en contra de la moral y en contra de las buenas costumbres. Sobre todo leyes que vengan contra la familia. Entonces, ¿por qué debemos hacer política? Volvemos a hacernos la pregunta antes de terminar. Porque la política es inherente a las relaciones humanas en la sociedad. Y siendo nuestra misión fundamental compartir las buenas nuevas del reino de Dios con todos los hombres, esto nos implica relacionarnos con todos.
sería un error imperdonable en no hacer política. ¿Sabes por qué? Porque le permitiríamos a gente que carece de la moral, de los valores, de los principios esenciales para la vida, la responsabilidad enorme de crear las leyes que determinan cómo se vive y se disfruta o no esa vida. Y en segundo lugar, le estamos enseñando a la gente a practicar algo que las leyes, oye bien, sociales, que las leyes políticas le prohíben. Estaríamos creando un elemento demasiado que no tiene sentido. Porque si las leyes crean una camisa de fuerza y luego nosotros le enseñamos a la gente lo que es bueno hacer y practicar, pero entonces en la práctica la ley creada por gente sin moral, contraria a todo lo que Dios nos ha enseñado, crea una camisa de fuerza a través de una ley que le prohíbe al ciudadano practicarla, entonces bien, lo que viene es un nivel de frustración y peor todavía, un nivel de persecución que legitima a las autoridades para perseguir a aquel que viola la ley. Pero ¿cuál ley? Si la ley que se estableció por esa persona o por ese grupo de políticos viola la ley superior, que es la ley de Dios. Entonces te toca a ti preguntarte, ¿voy a permitir que los faraones determinen cómo yo sirvo a Dios? ¿Cómo nosotros servimos a Dios? ¿Cómo hacemos nuestro trabajo? Están facultados ellos para decirnos cómo hacer nuestro trabajo. Son ellos quienes van a determinar qué, cuándo, cómo y dónde, qué decimos, qué predicamos, qué enseñamos y qué practicamos. Todo esto ha ocurrido porque hemos vivido de espaldas a esta realidad. Entonces, meteríamos el evangelio en una camisa de fuerza política contraria a Dios. Entonces, por eso tenemos leyes abortistas, por eso tenemos leyes que violentan la biología y que contravienen todos los valores, inclusive científicos, genéticos, no importa. Tenemos leyes que destruyen y desconstruyen la familia, que es la célula fundamental donde se construye el ADN del que se forma la familia. Por eso tenemos esta descomposición social enorme, por eso tenemos esta corrupción acompañada de una impunidad increíble y de ocultamiento de la verdad en los medios de comunicaciones, para que tú no tengas elementos de juicio. Entonces de repente la sociedad toda se encuentra dentro de una gran camisa de fuerza política que, aun siendo nosotros mayoría, le permitimos a una ínfima minoría poderla crear y apresarnos dentro de ella, cercenando nuestras libertades y violando nuestros derechos. Por eso hay tanta injusticia social, por eso hay tanta inmoralidad, tanta corrupción a todo nivel. Y hoy por hoy, como dije en uno de mis libros, La familia camino a la extinción, estamos viendo cómo estas leyes que favorecen ideologías que destruyen literalmente la estructura familiar establecida por Dios, la idea maestra con la cual Dios nos mandó a construir la sociedad. Hoy se aprueban leyes en todos los países del mundo porque nosotros no estamos allí para impedirlo y para establecer en su lugar leyes que protejan los valores de la familia. Se crean leyes que despenalizan la pedofilia y que le dan libertad. Hemos llegado a un punto sin precedentes. Yo pienso que Sodoma y Gomorra se ha quedado como un niño de pecho en pañales comparado con la aberrante descomposición social que hoy reina en nuestro medio. Yo quiero que tú entiendas que Dios no es apolítico. Dios no es neutral. Dios tiene política, porque Él es rey, porque tiene un reino, porque tiene una constitución y porque nosotros somos ciudadanos de ese reino. Y porque hay una relación entre ese rey y nosotros, y hay una relación entre nosotros, entre unos y otros. ¿Y sabe qué rige esa relación? Política. La política no es un término seglar como tú piensas. Son las reglas del juego que determinan cómo nos vinculamos de la mejor manera en el conjunto de la sociedad. Entonces Dios es contrario a todas estas cosas que destruyen la familia, que es pecado. Algunos prefieren crear leyes para quitarle páginas a la Biblia en vez de defender lo que Dios nos ha enseñado, que es bueno
y que es agradable y que es perfecto para la sana convivencia social, para que tengamos una sociedad estable, funcional y feliz. Entonces, yo no puedo ser neutral. No puedo llamarle bueno a lo que es malo, ni malo a lo que es bueno. De hecho, Proverbios dice que aquel que hace esto será maldecido por la gente y aborrecido de las naciones. Entonces, estamos a tiempo de poder contener y de poder rebatir esta descomposición social, a tiempo de ser luz del mundo y sal de la tierra. Y entiéndase que ser luz implica alumbrar a todos. Y ser sal, y el principal elemento de la sal es evitar la descomposición y poner el sabor, el ritmo con el cual se debe mover la sociedad. Pero dice Jesús mismo que si la sal no cumple su función, no sirve para nada más, sino para ser echada afuera y luego pisoteada por los hombres. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros hoy en medio de esta transición? Porque esto no lo va a detener nadie. Hay dos facciones de esa élite que están peleándose el derecho a desarrollar el reseteo económico de esta hora. Pero te pregunto, ¿qué podemos hacer nosotros de aquí en más? Porque lo que pasó, pasó y no lo podemos cambiar. Pero ¿qué podemos hacer nosotros para ganarnos el derecho a escribir la historia de aquí en adelante? Como lo dijo el mismo Napoleón Bonaparte, tenemos que ganar esta guerra. Perder no puede ni siquiera ser considerado. Tenemos que ganar esta guerra y tú y yo somos más que vencedores en Cristo Jesús. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, y hoy afortunadamente Dios ha traído una manifestación gloriosa que está produciendo un despertar enorme, que está exponiendo la mentira como nunca antes a la luz pública, a pesar de todo el ocultamiento que hoy hacen los medios de comunicación controlados por esa élite. Dios está trayendo un nivel de revelación de la verdad extraordinario y está conteniendo y revirtiendo. Pero tú y yo tenemos que jugar un rol protagónico. Uno que no jugamos hasta hoy, pero que debiéramos jugarlo para preservar la posteridad de las futuras generaciones. No podemos seguir permitiendo que los faraones del mundo nos digan a nosotros cómo es que vamos a hacer las cosas que Dios nos mandó a hacerlas. Hay que tomar las palabras del propio Moisés. No va a ser así, Faraón. No es como tú dices. Haremos las cosas tal cual como Dios nos mandó que las hiciéramos. Y ni una pezuña de lo que es nuestro se va a quedar bajo tu dominio, bajo tu control. No puedes separar, óyeme, hermano querido, no podemos separar a Dios de la construcción social. Él debe estar a la cabecera ejecutiva y directiva de toda construcción en nuestra sociedad, tanto en la educación como en la familia, como en el gobierno civil, como en el mercado. Tenemos que traer de vuelta a Dios a la construcción social. Porque si no, esto implicaría un suicidio en masa de nuestra sociedad, poniéndola a merced de quienes hoy han casi logrado un objetivo que gracias a Dios está siendo frustrado en este momento. Entonces, la luz que hay en ti, la luz que hay en mí, no puede ser relegada al culto religioso dentro de un edificio. Esto es importante que tú lo entiendas. Jesús dijo, una ciudad construida, edificada sobre un monte, no puede ser ignorada por nadie. Esta casa que tenemos que construir a partir de ahora debe ser edificada sobre un monte. La palabra monte tipifica gobierno, tipifica reino, tipifica autoridad, un lugar alto. Cuando construimos en los lugares altos, entonces es imposible que otros no nos vean, no vean lo que tú y yo estamos o hemos edificado. Y esto es importante que lo comprendamos, porque Jesús lo dice, nuestra luz no puede estar escondida en un cuarto, sino que se pone en el lugar más alto de toda la casa. Y entiéndase casa, nuestro hábitat, nuestro planeta, nuestro mundo, la tierra.
Esta luz que está en ti, que está en mí, debe colocarse en los lugares de eminencia, en los lugares de autoridad, para que el gobierno civil y para que la tecnología y para que la justicia y para que todos esos instrumentos de nuestra sociedad sean servidores de Dios, como decía Pablo a los romanos. Porque si es un servidor de Dios, entonces obedecerlo va a estar bien, porque vamos a vivir quieta y reposadamente. Pero si no es un servidor de Dios, por supuesto que no. Ahí tendremos que irnos por encima a un tribunal superior, a una autoridad superior, y esa autoridad superior es Dios y su palabra. Esto es importante que tú lo entiendas. Ahora, la política ha sido corrompida. Se ha creado un paralelo corrupto de todo esto, que hace que tú veas a la política con reservas, con recelos, pero también ese ejercicio corrupto de la política fue redimido por Cristo en la cruz del Calvario. Pero no va a ser restaurada hasta que empiece a ser administrada por los redimidos de Dios, hasta que los justos, los hombres y mujeres que tienen valores y principios, se dispongan a hacer política, se dispongan a hacer gobierno y se dispongan a tomar la palabra de Dios para convertirla en cotidianidad en la vida de las personas. Creando leyes. Tenemos que estar en los parlamentos. Tenemos que estar en los lugares altos para que la luz que está en nosotros pueda alumbrar a todos los que están en la casa. Esto también es parte de la manifestación gloriosa de Dios que está comenzando. Dios nos ha traído a este punto, está restaurando su altar, le va a quitar la autoridad, cortándole la cabeza a todo lo falso. Este es nuestro monte Carmelo. Hay un punto de inflexión. Dios va a crear hambre genuina por la verdad. Y nosotros vamos a ganar esta guerra en el nombre de Jesucristo. Pero no vamos a permitir que de aquí en más quienes hagan las leyes y determinen cómo es la relación en nuestra sociedad, lo hagan personas perversas, lo hagan personas amorales, inmorales, sin valores y principios. De aquí en más, por haber ganado la guerra, tenemos el derecho a escribir la historia de aquí en adelante. Yo te invito para que tú y yo seamos constructores de una nueva y mejor sociedad y le digamos a esta generación que viene naciendo y a la que viene detrás de ellos, le contemos la historia genuina de cómo las tinieblas fueron derribadas y la luz de Dios fue colocada en el lugar más alto de la casa. Cristianos, hagamos políticas, porque si no lo hacemos, igual se hará y muy probablemente lo harán en contra de nosotros y en contra de lo que Dios nos mandó a hacer. Por esta sola razón, no pongas la política en las manos equivocadas, nunca más. Y de esta forma haremos que la luz que ya está en nosotros pueda brillar como nunca antes debajo del cielo a todos los que están en este mundo. Si te gustó este mensaje, si crees que puede ayudar y edificar la vida de otro, te voy a pedir que des like, que lo compartas con tus amigos, compártelo con todo el mundo. Y también suscríbete a este canal donde continuamente voy a estar subiendo contenido importantísimo que nos permita ver lo que pasa en el día a día. Un abrazo y muchas bendiciones para todos.